quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 18 y el versículo 9. Cuando lo tenga me va a hacer saber como amén. Amén. Es el quinto libro de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Amén. Yo voy a leer para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortile, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Padre, en esta mañana te damos. Pueden sentarse. Hoy en día nosotros estamos viendo que el modelo del ocultismo ya no es oculto, no es tan oculto como antes. Amén. Se le llamaba ocultismo porque la gente que lo practicaba se escondía para hacerlo. Pero hoy en día lo que es las prácticas de la hechicería, lo que son las prácticas de la brujería, hoy se están haciendo públicas. Ya usted en la televisión las ve, usted ve a los brujos famosos en la televisión teniendo programas, usted ve personas que practican estas artes extrañas con programas en la televisión, de tal manera que ya no es un tabú, que es algo que se está haciendo públicamente. Amén. Y que nosotros como iglesia del Señor tenemos una posición con respecto a eso. Amén. Yo sé que hay personas nuevas aquí en esta mañana, que es bueno que el Señor les aclare muchas cosas, que entiendan cuál es la posición de Dios con respecto al ocultismo. Amén. Antes se tenía por estas prácticas a las personas ignorantes, a las personas pobres, pero hoy en día hay presidentes, hay gente del gobierno enredado en estas cosas. Amén. Suben a consultar brujos, suben a consultar hechiceros. No es escondido que las personas que están, a veces cuando se hacen las campañas presidenciales, las personas que están lanzadas en las campañas presidenciales van y le pagan a los brujos y a los hechiceros para que le digan lo que tienen que hacer. No es escondido que hay gobiernos que están sostenidos por la brujería, que están sostenidos por el ocultismo, y eso no es escondido. O sea, lo sostiene el diablo en el gobierno, y eso no es escondido. Pero yo quiero decirle que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de poder. Amén. Amén. Y que el diablo no tiene poder en contra de la iglesia del Señor. Y que Dios nos ha dado autoridad a sus hijos para reprender las obras de las tinieblas. Y por eso, con autoridad de parte de Dios, podemos enseñar esta palabra. Amén. Que yo quiero que usted esté bastante atento en esta mañana, porque si usted tiene preguntas o tiene incógnitas, usted pueda resolverlas en esta mañana a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Mire el verso 9 de Deuteronomio 18, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. Y esta palabra es importante: no aprenderás.
El pueblo de Israel, que había salido de Egipto y que ya estaba próximo a entrar a la tierra prometida, Moisés advirtiéndole que iban a encontrar cuando entraran a aquella tierra, lo primero que le hace entender es que no vayan a aprender lo que aquellas personas hacen, porque por causa de lo que esas personas que están en esa tierra están practicando, era que Dios los iba a quitar de ahí. Amén. A veces nosotros nos admiramos cuando leemos la Biblia y encontramos que Dios daba orden de que mataran a toda la gente, de que acabaran con pueblos, con naciones completas, y que Dios daba la orden y decía: maten a los padres, maten a las mujeres, maten a los niños. Y nos hacemos la pregunta: bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿por qué manda matar a la gente así? Pero por causa de practicar las cosas del ocultismo, por causa de practicar las artes del ocultismo, fue que Dios las mandaba a matar. La mayor causa era eso, porque eran naciones que estaban entregadas en las manos de Satanás, eran naciones que estaban consagradas al diablo en su servicio y en sus prácticas, y a Dios no lo tenían en cuenta para nada. Y cuando Dios resuelve quitarle la tierra a los que habitaban en la región de Canaán, resolvió quitársela porque eran personas que estaban entregadas a las artes ocultas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se halle en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Pasar a los hijos por el fuego se dedicaba a un dios llamado Moloc, un dios de los amonitas. Era una estatua grande de bronce con un hueco en el centro donde le metían la leña, y tenía unos brazos extendidos que, por ser metálicos, al calentarse con el fuego que tenía por dentro, se enrojecían los brazos de la estatua, y entonces le colocaban a los niños vivos en los brazos de la estatua para que los niños se asaran allí consagrados a este dios pagano. Y estas prácticas eran comunes y corrientes y se hacían públicas, donde la gente estaba entregada al pecado y a la maldad. Vamos a ir al libro del Segundo de Reyes, en el capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, el versículo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Dices: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Está hablando del rey Acaz, que termina en Z. Salomón, aunque a usted le parezca extraño, fue el que trajo estos cultos paganos a Israel nuevamente. El padre de él se dedicó a exterminar, el rey David se dedicó a exterminar la idolatría de Israel y logró sacarla de Israel. Pero el hijo, cuando comenzó a enceguecerse espiritualmente, cuando comenzó a decaer espiritualmente, que comenzó a casarse con mujeres extranjeras, entonces trajo a sus mujeres extranjeras, y las mujeres extranjeras trajeron la adoración a estos ídolos con ellos, y se sembró nuevamente la idolatría en Israel, y todo el esplendor que vieron el reino de Israel en manos de David, y todo el esplendor que vio el reino de Israel en parte de las manos de Salomón, vino a ser luego maldición y destrucción. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos cómo decayó Israel a causa de la idolatría, a causa de la hechicería y a causa de la brujería que el mismo Salomón permitió traer y dejó que se vendiera en Israel.
Porque si hay algo que trae maldición, si hay algo que trae destrucción, es practicar hechicería, brujería y todas estas cosas del ocultismo. Eso es lo que trae ruina y miseria a los pueblos y a las naciones. A su nombre. A su nombre. Alaba lo que Él dijo. Alaba lo que Él dijo. No se ha hallado en ti quien haga pasar, estamos nuevamente en el capítulo 18 de Deuteronomio, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Los magos originalmente eran una tribu sacerdotal de Persia, practicaban toda clase de hechicería y principalmente practicaban la astrología y la adivinación de los sueños. La astrología es el horóscopo. ¿Cuántos leen el horóscopo aquí? Porque a veces por ignorancia lo hacemos, porque no sabemos de dónde viene. Pero para eso es la palabra en esta mañana, para enseñarnos. Amén. La astrología es una ciencia del ocultismo que trata de adivinar el futuro. Yo quiero que usted entienda algo en esta preciosa mañana, amado mío. El futuro le pertenece solamente a Dios. La hora que viene le pertenece a Dios. Los minutos que vienen le pertenecen a Dios. Y le es negado al hombre querer indicar qué va a pasar en el futuro. Solo si Dios quiere mostrarnos algo, solo si Dios quiere en su infinita misericordia revelarnos algo, ahí nos es permitido. Pero que nosotros, buscando ciertas influencias, querramos adivinar lo que va a pasar mañana, a todo el mundo le es negado. No puede ser posible. Le voy a poner un ejemplo rapidito. El horóscopo incluye cierto número de millones de personas bajo un signo, ¿verdad? Es imposible, escuche lo que le digo, es imposible que a 5 billones de personas le pase lo mismo en el mismo día. ¿Sí me explico? Entonces ellos lanzan unas palabras para 5 billones de personas y de pronto a 3 o a 4 les pasará lo que ellos dicen. Eso se llama adivinación, o lo que nosotros llamamos hecha finanza, que a veces decimos algo y no sale. Pero no es que nosotros no sabíamos que iba a pasar, sino que a la suerte lo lanzamos y pasó. Y es lo que sucede con los brujos y con los hechiceros. Ellos no saben nada, porque el futuro solo le pertenece a Dios. Y el peor pecado que puede cometer el hombre delante de Dios es querer adivinar las cosas que van a pasar. Porque eso no se lo permite Dios a nadie, sino al que quiere revelarse. Amén. Amén. Seguimos adelante. Vamos con calma para ir aprendiendo esta palabra que es importante. Todos esos pueblos donde iba a entrar el pueblo de Israel eran pueblos que estaban bajo el dominio de Satanás, bajo el poder del enemigo. Y por eso la advertencia de Dios, pidiéndole que no vayan a aprender a hacer lo que estos pueblos hacían. Amén. Y que se apartaran de las personas que practicaban estas cosas que eran desagradables delante del nombre del Señor, como lo que le explicaba ahorita de la adivinación, lo que es el agoreísmo. Dice, no practiquen adivinación ni agoreros. ¿Qué son los agoreros? Por ejemplo, no pasar debajo de una escalera. ¿Sí o no? O si ve un gato negro,
O si canta una lechuza. Y hay cristianos que vienen cantando una lechuza y dicen, el Señor reprenda al diablo. Cantan su naturaleza es esa. ¿Qué parte de su naturaleza? Son aves nocturnas. Si ven pasar una lechuza en la noche, pero ellas salen en la noche y en el día no salen. ¿Aló? ¿Ah? Y se les cae la sal. Si se les parte un espejo. Está bastante de acuerdo, ¿verdad? Eso se llama agüero, agüerín, y Dios lo abomina. Dios lo abomina. Hay gente que dice, no, yo con el pie izquierdo no salgo. Usted ve personas que tienen ventas, que echan agua, que echan cosas para que se pueda vender. Eso se llama agüero. Y Dios aborrece estas cosas que van donde el brujo para que le componga agua, para que le componga perfumes, para traer la clientela. Eso es maldición delante de los ojos de Dios. Eso se llama agüerismo. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Este nombre se le daba al que predecía males o acontecimientos futuros basados en agüero, y señales como el vuelo o el canto de algunas aves o el paso de algunos animales. Hasta la fecha hay gente que por mal agüero, el cruce de un gato negro, el canto de ciertas aves, etc., los pone mal. Amén. Le tienen miedo a ciertas fechas. Cuando dice un martes 13, la gente se asusta. O tienen que vestirse de ciertos colores en ciertos días. Yo quiero decirle a usted que eso no influencia nada en lo que nos puede suceder a nosotros. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y el único que tiene poder para determinar sobre la vida de los seres humanos se llama Dios. Él es el único que tiene el poder para determinar. No es una fecha, no es un color, no es un acontecimiento lo que puede cambiar o puede perjudicar o afectar para bien o para mal mi vida. De ninguna manera. Nosotros confiamos en Dios y nosotros vivimos confiados en el Señor. Y el único que tenemos que invocar y el único que tenemos que confiar se llama Dios. A su nombre, a su nombre. Ni agorero, ni sortílego. ¿Qué son los sortílegos? Este término viene de la palabra latín sortis o suerte, y legare, leer. O sea, sortílego significa leer la suerte, que es, algunos lo hacen en la línea de las manos, que se conoce con el nombre de quiromancia. Amén. O otros lo hacen leyendo las cartas, que se llaman cartomancia, o por cualquier otro medio supersticioso, como por ejemplo el tabaco, o las tabaqueras que le llaman, que son mujeres que supuestamente leen el tabaco o que leen la taza del café. Eso se llaman sortílegos. Y eso es maldición, según lo que la palabra nos está hablando en esta mañana. Es maldición y abominación delante de los ojos de Dios. El futuro mío no está labrado en mis manos. El futuro mío está en las manos de Dios. Lo que me va a pasar mañana a mí, el único que lo sabe es Dios. Y lo que le va a pasar a usted, el único que lo sabe es Dios. ¿Qué es lo que puede afectar en mí, el bien o el mal? Mi manera de vivir delante de Dios. Si yo vivo en pecado, eso voy a cosechar. Pero si yo me consagro a Dios, de Dios voy a cegar bendición. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Yo pregunto, ¿hay personas aquí que alguna vez le han leído la mano? ¿Ah? Hay algunas personas
personas que han buscado que le lean las cartas, pues desátese en esa mañana de esa bendición. Desátese en el nombre de Jesús de esas cosas, porque a libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó el Señor. Hablaba con una hermana el jueves que Dios le permitió ir a Cuba hace 5 años, y dice que ese país está consagrado a la hechicería y a la brujería, que la practican públicamente, que hay lugares públicos donde la gente va a adorar a Changó, a todas estas cantidades de demonios que usan, que usted escuchaba en la música, esa salsa que lo cantaban, donde allá en Cuba la gente adora eso, y por eso es un país atado por el poder de Satanás. Es un país que está prácticamente, se ha quedado en los años 50. Los carros son los mismos carros de los años 50. Las edificaciones son las mismas edificaciones de los años 50. Hay un retraso impresionante en ese país a causa de que su país y sus gobernantes están entregados al cultismo, a la brujería, a la santería, a toda esa clase de basura que el diablo tiene en ese país atado. Y que aquí, en este país, también se ha metido fuertemente. Y en muchos países de América Latina. Dicen que en Haití se vive la pobreza más grande que se pueda vivir en América Latina. ¿Por qué? Porque es un país consagrado a la brujería, consagrado a la hechicería, a la magia negra y a las religiones que vienen de África, que traen solo maldición y destrucción a las personas que las practican. Ahora que estoy en los Estados Unidos, nos quedamos la hermana donde nos quedamos, yo siempre le digo, es de República Dominicana, una anciana, tiene 78 años, y ella dice que ella veía cómo los brujos se comían a los niños, los cocinaban y se los comían, dedicados a Satanás, para adquirir poder, para adquirir fuerza. En Haití dice que ella vivía, ¿sabes qué dice? República Dominicana y Haití son una isla dividida por una frontera, y ella dice que ella vivió toda su vida a 1 kilómetro de Haití. Ellos entraban a Haití y salían, y dice que había brujos que pasaban para acá, que ella les tenía miedo, que hacían cosas, dice, nos contaba cosas que, bueno, ni quiero decirse las cosas que ella me contó durante el tiempo que yo estuve allá compartiendo con ella, de lo que hacían los brujos, de cómo levantaban a los muertos y los ponían a trabajar, del poder de la hechicería y de la brujería. Pero yo quiero decirle que el Evangelio de Dios es todo poder. Amén. Que Dios tiene poder sobre eso. Amén. A su nombre, alaba lo que Él dice. Grande es el Señor. Amén. Ni encantador, ni agorero, ni sortillo, ni hechicero. La hechicería es la práctica de ritos que incluyen desde el uso de plantas y especies estupefacientes hasta el sacrificio de animales y aún humanos para hacer mal o causar trastornos a otro según su incredulidad. La santería, la brujería, los hechizos y las limpiezas basadas en ritos supersticiosos y diabólicos son muy comunes en África y América Latina, especialmente en el Caribe. Dios está en contra de la hechicería, Dios está en contra de la brujería, y mucha gente busca estas cosas tratando de solucionar. Pero yo quiero decir que la solución está en Cristo. Amén. Que la solución está en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso a ese Dios. Miren, generalmente los brujos y los hechiceros viven en ruinas. Si bien a veces no viven en ruinas físicas, viven en ruinas morales. Usted encuentra prontamente a homosexuales que son los que practican la hechicería. Ruinas morales. Usted consigue lesbianas que practican la hechicería. Cuando yo visitaba a mi esposa, cerca de la casa de ella había una mujer que practicaba la brujería.
y con el tiempo se convirtió en un hombre y se vestía como hombre. Y por allá hace como 8 o 10 años lo mataron en su casa y descubrieron cosas en su cuerpo que se había mandado a hacer para cambiarse a ser hombre. Y era un brujo reconocido aquí en Barranquilla, porque después que vivía cerca de donde vive mi esposa, se mudó como a 4 casas donde vive mi mamá y hizo una tremenda casa de 2 pisos, una mansión ahí. Y ahí llegaban las camionetas, ahí lo que llegaba era gente de dinero. Y un día se metió alguien y lo mató allá dentro de su casa. Pero yo quiero decirle que toda la gente que practica estas cosas vive en ruinas, en miseria, morales, físicas, espirituales, hasta económicas. Porque la hechicería y la brujería lo que trae es ruina y miseria, porque eso es lo que quiere el diablo, impartirle a la gente que vive. Porque el diablo no vino a traer bendición. La Biblia declara, dice, porque Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Por lo tanto, todo lo que él siembra es muerte, destrucción y ruina. Y el que sigue sus pasos y practica las cosas que él hace, en eso anda también. Alaba a Dios que te diga. Alaba a Dios que te diga. A su nombre. Seguimos. A su nombre sea la gloria. Verso 11 dice: ni encantador. Los encantadores realizan prácticas que embelecen a la gente, ya sea como una farsa o ayudados por poderes sobrenaturales de demonios. Los encantamientos mágicos pueden producir alucinaciones y causan milagros satánicos para cautivar el vulgo y a los que no conocen ni temen a Dios. O sea, hay gente, los magos, por ejemplo, que usted los ve, que hacen cosas que a los ojos de las personas parecen cosas extraordinarias. Ya, le entregan una carta a una persona y la adivinan cuál es la carta que la persona tiene. Y eso lo hacen con demonios. Ya, hay hombres famosos como el que tiene un programa de televisión que es capaz de caminar hasta por las paredes. Y lo hace ayudado de demonios. Son encantadores. O sea, las personas se embelezan viendo. Porque un tipo le dijo, dame el celular tuyo, dame. Le dio el tipo, le dio el celular y le metió el celular en una botella de ron. Lo hacen con demonios. Trabajan con demonios, encantan a las personas con eso. Y la gente queda admirada de las cosas que hacen, pero son personas que su vida se las tienen consagradas a Satanás y los demonios hacen esas cosas por ellos. Se llaman encantadores. Y era muy común en el oriente los encantadores que vivían de las personas engañándoles y haciéndole cosas terribles. A su nombre, alabe a Dios que él vive. Aleluya, santo es el Señor. Pero, ¿qué dice el Señor de esta gente? Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. El último libro de la Biblia. ¿Dónde será el fin de ellos según lo que dice la palabra de Dios? Ellos y los que los siguen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, escuche, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. A estas personas, según lo que la palabra nos enseña, lo que les espera es el infierno. A los que practican estas cosas y a los que siguen estas personas les queda perdición, pero nosotros creemos en la libertad que Cristo nos da. A su nombre, ni quien consulte a los muertos. Un muerto, como dice la palabra, está que muerto. Y no tiene ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal.
porque no tienen poder de prensa. Cuando una persona parte de esta tierra, solo hay dos lugares para las personas que parten de ella. Si vivieron para Dios, están en el paraíso. Si no vivieron para Dios, están en el Hades, en el infierno. Y en ninguno de los dos lugares pueden salir. Entonces, en vano es que vayamos a una tumba a rezarle, porque Él no está. Ya no está. Hay unos huesos, pero el alma y el espíritu de la persona están en el sitio que Dios determine que estén. El cuerpo para nada sirve sin el alma y el espíritu. Por eso apenas que una persona se separa el espíritu y el alma del cuerpo de la persona, el cuerpo queda inerte, no tiene voluntad ni para defenderse ni para hacer nada, porque está muerto, está inerte, se quedó allí, lo metemos en una sepultura y lo dejamos allí. Recordamos la memoria de la persona, no se nos va a olvidar nunca. Si son nuestros seres queridos, nunca lo vamos a olvidar, sus actos, sus hechos. Por ejemplo, si son nuestros padres, lo que nos enseñaron, el tiempo que estuvimos con ellos, eso es lo que nos queda a nosotros. Pero ir al cementerio a tratar de brindarle adoración, eso es pecado contra Dios. Amén. Gloria a Dios. Hacer algo para honrarlos, no. A los padres, si queremos honrarlos, honrémoslos ahora que están en vida. Amén. Hagamos todo por ellos ahora. Demos todo por ellos ahora. Pero cuando esté muerto, no vas a poder hacer nada. Porque hay algunos sinvergüenza que maltratan a los papás y cuando se les mueren comienzan a llorar y que se quieren meter en el cajón con ellos, pero mientras estuvieron vivos nunca los respetaron. Pues quiero decirte que cuando esté muerto no puedes hacer nada por ellos, ni siquiera ellos saben que tú estás llorando por ellos. Porque no tienen conocimiento de tu llanto, de tu dolor, no tienen conocimiento. Si quieres hacer algo por tus padres, hónralos en vida. Hónralos en vida. Respétalos en vida. Y demuéstrale tu amor en vida por ellos. Para que tú, cuando ellos partan de aquí, tengas una conciencia tranquila, que respetaste a tus padres y que amaste a tus padres y que aceptaste los consejos de ellos y le obedeciste. Esa es la tranquilidad con la que nosotros podemos vivir cuando nuestros padres parten de esta tierra. Pero querer meternos con ellos en un cajón, no podemos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. El único mandamiento del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos que tiene promesa, es el honrar al padre y a la madre. Los demás no tienen promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y lo que siempre le digo, ¿por qué la juventud de este tiempo es que Dios está cortando? ¿Por qué usted va al periódico y ve, tenía 21 años, tenía 18 años, tenía 15 años? ¿Por qué? Porque se han levantado contra sus padres. Y al levantarse contra sus padres, Dios los está cortando. Alaba a Dios que vive. Alaba a Dios que vive. Ahora, todo esto que hemos explicado, dice el Señor, verso 12 de Deuteronomio 18, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, ¿qué? Tu Dios. ¿A qué perfección se refiere Dios que debe guardar el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es el pensamiento que Dios quiere trasladarle al pueblo de perfección cuando le dice estas cosas? Que sea perfecto delante de Dios. ¿Ah? ¿Será que nosotros en este cuerpo podemos ser perfectos? ¿Ah? Si el concepto de Dios sí podemos ser perfectos. Porque el concepto de perfección que Dios nos quiere enseñar no es el mismo concepto de perfección que tenemos nosotros. Para Dios perfección es una persona que le obedece a Él.
Si yo obedezco a Dios, yo soy perfecto, aún con mis errores que tengo. Para Dios soy perfecto. Porque perfección en el original es hacer lo que me corresponde hacer a mí. Eso es ser perfecto. Para poner un ejemplo secular, si yo soy médico, ¿qué debo hacer? ¿Sí o no? Diagnosticar, curar a las personas. Eso debe ser, esa es mi profesión. Pero si yo estudio medicina y me gradúo y cuelgo un diploma en mi casa, pero yo no lo ejerzo, ¿qué soy yo? Entonces, ser perfecto es cumplir el llamamiento que se me ha hecho a mí. Entonces, ser perfecto es que yo no me tengo que meter con nada de lo ocultismo. ¿Ok? Yo no tengo que hacer nada con hechicería ni con brujería, y Dios me considera a mí perfecto. Ser perfecto es yo esforzarme para vivir para Dios. Porque si yo digo que soy cristiano, escuchen, pero usted me ve por la calle ya sentado en una cantina, ¿qué piensa usted de mí? ¿Que soy qué? Que soy un corrupto, ¿sí o no? Entonces, para ser perfecto, yo tengo que vivir como digo que soy. Si soy cristiano y he confesado a Cristo en mi corazón, yo he de vivir como Cristo demanda que yo viva. Tendré mis imperfecciones, tendré mis errores, pero para Dios soy perfecto porque yo estoy esforzándome en vivir para Él. Que tenga errores en mi carácter, que tenga errores en mi temperamento, eso Dios lo está moldeando, porque Dios todo el tiempo está trabajando con nosotros. Amén. Entonces la gente cree y entiende que por ser evangélico no nos tenemos que estar. También nos duele como le duele a los demás. Ya, también sufrimos como los demás sufren. Pero la diferencia es que nos esforzamos por cumplir la palabra del Señor. ¡Aleluya! También nos entristecemos, también nos da hambre como le da a los demás. ¿Ok? Y cuando nos hacen cosas que no nos agradan, también nos enojamos y nos duele. Lo que pasa es que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a perdonar. Y no nos dejamos que el enemigo nos llene el corazón de resentimiento, pero en muchos aspectos somos de esta tierra y tenemos un cuerpo de esta tierra, pero la perfección nuestra consiste en que nosotros estamos esforzándonos por vivir este camino delante de Dios. A su nombre, a su nombre. Ahora, esa es la brujería, esa es la hechicería. Ahora, ¿qué es el evangelio? Vamos a ver la palabra. ¿Cómo enfrenta el evangelio a estas cosas ocultas que tienen poder? Sí, tienen poder. No es mentira. Sí tienen poder. Pero no sobre nosotros. No sobre los hijos de Dios. La brujería, la hechicería y todas esas porquerías del ocultismo tienen poder sobre los que no tienen a Cristo. Pero sobre los que tenemos a Cristo no tiene poder. Dígale a su hermano que está al lado, el diablo no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder para hacernos nada. No tiene. Él puede influenciar a los suyos. Él puede dañar a los suyos, pero a los hijos de Dios no. No puede hacer daño. Libro de Romanos. Ayúdenme a buscar a las personas nuevas de este versículo. Romanos capítulo 1. Romanos 1, el versículo 16. Romanos 1, 16. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos son evangélicos aquí? Levántenme la mano los que son evangélicos. ¿Usted se avergüenza del evangelio? No. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Cuando habla de griego habla de todos los gentiles. Este evangelio que
nosotros predicamos es un evangelio de poder. Y el diablo sabe y lo conoce, que puede ser un brujo más grande, pero que a Dios no lo puede tocar. Alaba al Señor que vive. Alaba a Dios que vive. A su nombre vive Cristo para siempre. Un testimonio que cuando yo trabajaba en una empresa, estaba recién casado, y yo era el jefe del almacén de la empresa que entregaba los productos, o sea, la materia prima a la planta, ¿no? Producían calzado y cinturones. Y había una muchacha que era la jefa de producción de la parte de cinturones, pero le iba muy mal y la empresa incumplía con los pedidos, un desorden tremendo. Yo estaba estudiando en la universidad en la noche y una vez el gerente me llamó y me dijo: venga, tú eres una persona que estás estudiando, ¿será que tú puedes coger la producción de estas correas porque tenemos problemas, estamos incumpliendo, se está perdiendo dinero? Ella tenía como 80 trabajadores y no hacía nada. Entonces yo lo acepté porque me iban a cambiar el sueldo y era una bendición. Y bueno, comencé a cuadrar la producción. Resulta que mirando y cuadrando la producción, ella tenía 40 personas de más y tocó sacar 40 personas y quedé con 40 y comenzamos a sacar la producción. Un día, ella quedó siendo trabajadora ahí. Un día me dijo que le dieran 4 días de licencia. Y yo hablé con el gerente y me dijo: Lázaro, se vaya. Bueno, después volvió. Al tiempo me dijo: ¿tú sabes para qué me dio los 4 días de licencia? Yo le dije: yo no sé, yo voy a saber. Me dijo: yo soy de Lorica. Yo no sé qué era de Lorica. Y yo fui el brujo más grande que hay en Lorica para echarte un mal a ti. Y el brujo comenzó a invocar de la mente y digo: yo con esa gente no te meto. Ese tipo tiene que ser evangélico, porque yo no le puedo entrar. Así que coge tu plata y vete y quédate quieto y deja quietos, porque están protegidos. Dios nos guarda a nosotros. Dios nos guarda. A su nombre. De testimonio de eso tenemos nosotros bastante. El que cuando estábamos viviendo en el silencio, a 3 casas vivía una bruja, que eso le llegaba gente y esa bruja tenía plata. Y nosotros nos mudamos allí. Me estaba volviendo loco Cardaví. Se metía en la noche y durábamos noches sin dormir nosotros, hermano. Teníamos que estirarnos de rodillas a vigilar, porque el Cardaví gritaba y decía que la veía ahí, que la veía ahí, y que le decía que se montara y se tirara de cabeza para el suelo, porque él tenía una litera esa de 2 pisos y se montaba allá arriba. Un día lo encontramos, Oscar David tenía como la edad de un poquito más grande que Génesis, encima del escaparate. Montado, lo cogió y lo puso. El diablo tiene poder. Lo cogió de la cama dormido y lo puso encima del escaparate. Cuando nosotros nos despertamos, Oscar David estaba encima del escaparate. Y entonces esto es hora de Satanás y comenzamos a reprender, a orar. Y en ese tiempo, orando, el Señor me indicó que comenzara a orar todos los días, de 10 de la noche a 12 de la noche. Y por un año entero duré orando. En ese tiempo de ese clamor que Dios me llamó, la bruja quedó arruinada. Se fue debiendo como 7 meses de arriendo, y una mañana agarró su cheque y le dijo: me voy porque me arruiné. El evangelio tiene poder. Lo que pasa es que nosotros no queremos usarlo. Lo que pasa es que queremos dormir más de la cuenta. Lo que pasa es que no queremos buscar a Dios. Pero si nosotros buscamos al Señor como Él lo demanda, el diablo tiene que coger la chancleta y irse. Porque este evangelio es poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vive Cristo para siempre. Aleluya, santo es el nombre del Señor.
versículo 16. Se aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos. ¿Lo tienen? Hechos 16, 16. Ayúdenle ahí, está después del Evangelio de Juan. Ayúdenlo ahí. Esta muchacha tenía un espíritu llamado pitonizo. Un espíritu llamado pitonizo. Estas mujeres eran inspiradas por un dios griego llamado Apolos, el dios Pito, que se encarnaba en una serpiente denominada Pitón, y también en las sacerdotisas de Delfos, otro dios pagano que se le conocía como siervos del Dios Altísimo. Por eso vamos al verso 17, 16, 17. De hecho dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de la salvación. Estos paganos de Delfos, que se les conocía como siervos del Dios Altísimo, esta expresión viene de Teos y Tesis, o sea, Dios Altísimos, o Teis, Soteres, Dios salvadores, eran muy comunes en los griegos. Entonces, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y tenía unos hombres que la usaban para sacarle plata a las demás personas. Les adivinaban, supuestamente les adivinaban el futuro por medio de los demonios. Por ejemplo, esto sí se lo puedo decir yo a usted, que ellos sí le pueden decir lo que a usted le pasó en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque los demonios rodean la vida de cualquier persona, y los demonios saben lo que la persona hizo atrás, y esos demonios sí se le pueden revelar a los brujos, y van y le dicen a usted le dicen eventos de su vida que a usted le sucedieron. A usted le mataron a un familiar, o a usted se le murió un hijo cuando usted estaba ahí. Usted se queda sorprendido y dice: sí, es verdad. Entonces, cuando le habla del poco de mentiras y el futuro, usted se las cree, porque como le dijo una verdad del pasado, porque en el pasado él sí lo puede decir, porque los demonios en el pasado sí lo conocen, porque ellos andan por todas partes, ellos rodean todas partes. Por eso cuando estaban allá con Job, el Señor le preguntó: ¿de dónde viene? ¿Qué dijo el diablo? De rodear la tierra, porque él anda rodeando la tierra. Por eso él sabe lo malo que hacen los demonios. Él sabe si nosotros hacemos cosas malas, porque la protección de Dios cuando cometemos pecado no nos va a guardar. Y los demonios saben cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. Ellos las conocen bien. Y ahorita les muestro que desenmascaran y todo. No. ¿Cuántos están aquí conmigo? Los que están despiertos, denle un aplauso al Señor. Ellos conocen, sabían quién era Pablo. Se está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daban voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, o sea, al demonio que estaba en la muchacha, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió ¿cuándo? ¿Cuándo salió el demonio de la muchacha? En aquella misma hora fue libre. De tal manera que el evangelio que nosotros predicamos tiene poder para, primero, descubrir dónde están los demonios. Dos, el evangelio que usted y yo predicamos tiene poder para echar fuera a los demonios en el nombre de Cristo Jesús. Y por muchos pasajes en las Escrituras nosotros podemos ver que los demonios, cuando veían a Jesús, huían de él, huían de la presencia de él. Cuando él los reprendía, salían huyendo de la presencia del Hijo de Dios. Por lo tanto,
Crea usted en esta mañana que el diablo le tiene miedo a la presencia del Señor. Que si usted y yo portamos la presencia de Dios, nos va a tener miedo también a nosotros. Alaba a Dios que tú. Si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, el diablo va a huir delante de la presencia de nosotros. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Dios? Siempre recuerdo las palabras de Jesús cuando fue claro y dijo: ahí viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, pero él en mí nada tiene. ¿Qué debemos procurar nosotros? Que en nuestra vida no haya nada de Satanás. Santo. Que en nosotros no haya nada que el enemigo pueda venir a buscar para tratar de hacer nido en nosotros. Nosotros tenemos que estar libres delante de la presencia del Señor. Yo quiero, es una anécdota muy conocida, pero que la gente que conoce el Evangelio lo sabe hace mucho tiempo, pero la gente nueva no lo sabe. Del hombre que vendió su casa, ¿se acuerdan? Muchos, para que se lo he dicho muchas veces. El hombre, a las personas nuevas se lo cuento. Un hombre vendió una casa. El dueño de la casa le dijo: te vendo la casa con una sola condición. Y el Señor le dijo: ¿cuál condición? Este clavo que está aquí en la pared es mío. La casa te la vendo, pero el clavo que está ahí no te lo vendo. El hombre le dijo: el clavo. No visto, no hay problema. Y el hombre hizo rezar en el contrato de venta que el clavo era de él. El primer día que se muda el hombre, llega al que le había vendido la casa y le toca la puerta y le dice: buenas noches. Y le dice: buenas noches, vengo por el clavo. El hombre pensaba que iba a sacar el clavo y se lo iba a llevar. No, se quitó el sombrero y puso el clavo. Que puso el sombrero y el clavo. Después, ya no venía a las 9, comenzó a venir más tarde. Ya después comenzó a llegar en la madrugada, a 3 de la mañana, le tocaba la puerta, el hombre se levantaba sobre él y decía: pero ¿por qué toca ahora? Vengo por el clavo es mío. ¿Cuál es la moraleja de la anécdota? Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero dejamos que el diablo nos dejara un clavo puesto ahí. Y cada vez que el diablo quiere, nos toca la puerta y tenemos que abrírsela, porque Él es el dueño del clavo. Por ejemplo, somos mentirosos y todo lo queremos arreglar con mentira. Y el diablo sabe que Él tiene un clavo en nosotros que se llama mentira. Y cada vez que le da la gana, viene a buscar su clavo, porque nosotros no lo hemos querido sacar de la pared. ¿Qué hizo el hombre para quitarse aquel de encima? Cogió un martillo y sacó el clavo de la pared y le dijo: aquí viene tu clavo y no molestes más. No lo veo más. Pero si nosotros tenemos clavos en nuestra vida que le pertenecen a Satanás, el diablo sabe que somos ávaros, nos gusta la plata. Él viene por ahí. A usted le gusta la plata. Hay gente que ama los billetes, solo los soban, los acarician, les gusta desde lo que tiene el bolsillo. Y a veces ni para comprar nada más por el arte de tenerlos guardados. Les encanta. Ustedes han visto las tiras cómicas de Rico Mafago. ¿Sí las han visto? ¿Cuál es el hobby de Rico Mafago? Contar la plata, ¿verdad? Tirarse sobre ella, y así hay personas, porque eso es la moraleja de Rico Mafago, es que hay personas así, que les gusta el dinero, les gusta sobar, como que Isaías Dios coge al pueblo de Israel y lo exalta, y cuando le dicen: ¿ustedes qué? Viven comprando casas, casas y casas, ¿qué? Se van a hacer dueños del mundo. Ávaros. Ven una casa y se que la compro, y si tienen la plata y ven la necesidad de la persona, dicen que compro la casa, y hasta que sacan a la persona de la casa y se la compran por nada más tenerla, y ellos no van a vivir, pero por tenerla. Avaricia. Entonces el diablo sabe que tenemos un clavo de avaricia. A veces sabe que tenemos un clavo
esclavos de concupiscencia. Que cuando vemos una mujer, Es un abanico. aló, uno dijeron que es el mismo. Aló. Y el diablo sabe que ese es el esclavo de nosotros y te la pasa de toda figura por la otra. Alaba a Dios. Vive. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Es que mismo todavía. El diablo sabe que algunos tienen un clavo que es la lengua larga. Que nada más hay que tocarlo o tocarla para que hable más de la cuenta. Que están esos evangélicos y esas evangélicas avanzando en el espíritu. Y viene el diablo duro y le toca el clavo del chisme para. Ya no les gusta mucho. Alaba a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Vamos a sacar el clavo en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando venga el diablito en la puerta, se puede el clavito y no vuelva. Alaba a Cristo, ahora sí alaba. A su nombre. A su nombre. Si comenzamos a mencionar clavos, no nos vamos a dar esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo esclaviza, hermano. A esta mujer, el diablo la tenía esclavizada. Pero cuando el poder del Evangelio llegó, aquella muchacha que estaba cautiva fue libre en el nombre de Jesús. De tal manera que nosotros podemos entender que Dios tiene poder. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, el verso 19. Alguien que me lea Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuche esa palabra. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben, si hay seres que saben que Dios existe, son los demonios. Y tiemblan a la presencia de Dios. Pero no se convierten, porque no aceptan los preceptos de Dios, no aceptan los mandamientos de Dios. Y usted encuentra a muchas personas que usted dice, le habla de Dios y dice, uy, el Evangelio es bonito, Dios es precioso, pero no quieren vivir para Dios. Igual los demonios creen que Dios existe, saben que Dios existe y tiemblan, y las rodillas le tiemblan, pero no se convierten. Y lo que vale en el Señor es la conversión. No es que me guste el Evangelio, no es que me gusten los coros de los evangélicos, no es que me guste ir a la iglesia a tocar las palmas. No, Dios quiere que yo nazca de nuevo. Vive. Dios quiere darme una vida nueva, porque el Evangelio no consiste en que a mí me guste y seguir lo que a mí me agrade. El Evangelio consiste en que mi vida sea transformada por el poder de ese Evangelio y ser yo una nueva criatura, porque al cielo no entra nada viejo, al cielo entra todo nuevo. Alaba la gloria de Jesús. No, yo respeto el Evangelio, sí, porque yo tengo un tío que es pastor y yo respeto a los evangélicos. Eso de poco sirve. A su nombre. Ahora, el Evangelio tiene el poder de trastornar las cosas. El Evangelio tiene el poder de revolver el reino de las tinieblas. Vamos a ir al 16 de Hechos de los Apóstoles, verso 19. Capítulo 16, verso 19. De Hechos 16, 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Cuando Dios comienza a moverse, el diablo se revuelve. ¿Ok? Si bien tenemos poder para reprender al diablo, también tenemos que estar parados firmes, porque él se enoja cuando nosotros lo echamos fuera. Y él nos va a atacar cuando nosotros lo echamos fuera. Y hay que estar preparado para las embestidas de él cuando nosotros, con el poder del evangelio, lo echamos fuera. Pero Dios nos ha dado a nosotros capacidad para soportar y terminar siempre en victoria en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Los hombres fueron azotados y fueron golpeados por predicar la palabra a esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria sea para Cristo Jesús. Después de esto, fueron puestos en la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel después? Los azotaron. Miren lo que es el poder del evangelio. El diablo se levantó contra ellos porque hicieron libre a aquella muchacha que tenía ese demonio de adivinación. El pago fue que los azotaron con vara y los metieron presos en la cárcel de Filipo. Usted sabe, si usted mira la historia bíblica, ellos están en Europa porque Filipo era parte de Grecia y Grecia queda en Europa. Por primera vez se estaba predicando el evangelio en Europa, porque ahí, antes de que ocurra lo de que se encuentran a la muchacha del espíritu de adivinación, llegan a la orilla de un río y está una mujer llamada Lidia. ¿Sí saben? Ahí está en el capítulo 16, después lo pueden leer con tranquilidad. Hay una mujer llamada Lidia que está con otras mujeres a la orilla del río y están adorando a Dios. Y Pablo llega y le predica a Lidia el evangelio y ella se convierte al Señor. Y hay un grupo ella era judía, o sea, vivían en Europa, pero eran judíos. Lo que quiere decir que eran muy pocos judíos los de allí, porque no había sinagoga, sino que se reunían a la orilla del río a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Y allí, desde ahí de ese punto, comienza el evangelio a entrar en todo el continente de Europa. Imagínense usted si el diablo no estaba enojado, que ya sabía que el Señor iba para Europa a meter su palabra cuando alaba el nombre de Dios. Y por eso se levantó contra ellos y los azotaron a vara y los metieron presos. Pero estando en la cárcel, estos hombres no se quejaron, sino que comenzaron a alabar y a glorificar el nombre del Señor. A medianoche, ¿cuántos alaban el nombre de Dios? A medianoche estaban en un cepo, amarrados con cadenas, pero no se estaban quejando, estaban alabando y glorificando el nombre de Dios. Y dice entonces que sobrevino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Cuántos alaban a Dios? Y las cadenas de las manos de ellos cayeron. Su nombre sea la gloria y la alabanza. Y aquel carcelero vino corriendo y quería matarse porque creían que los presos se le habían escapado. Y Pablo, en medio de la oscuridad, le dijo: no te hagas daño porque estamos todos aquí. Y aquel carcelero le abrió su corazón a Cristo, él y toda su casa. Y en la casa de aquel hombre entendemos que fue la primera iglesia que se abrió en Europa, que fue la iglesia de Filipos o de los filipenses. Porque el evangelio de Dios es poder. Aunque el diablo se levante, aunque el diablo nos ataque, el Señor siempre sale en victoria y cumple su plan en nosotros. A su nombre sea la gloria. Concluimos en esta mañana. El diablo puede tener poder, pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. La Biblia narra de un hombre llamado Elimas, que engañaba a la gente con sus artes mágicas. Y cuando vio a Pedro, que a través de la oración suministraba el Espíritu Santo a la gente, le quiso comprar a Pedro aquello. Entendiendo nosotros que este hombre vio que el poder del evangelio era más que el poder de los demonios que tenía, demostrando que el evangelio de Cristo es más poderoso que cualquier hechicería, que cualquier brujería, que cualquier satanista. El evangelio de Dios tiene poder sobre todo. Lo que hay es que buscar a Dios. Lo que hay es que llenarse de Dios.
resistí al diablo y de vosotros huirá todo lo que se tiene esta mañana.